Hay más opciones, pero les doy ejemplos. Entonces en la embarazada, por ejemplo, tengo la opción del ácido budina, nevirapine, que voy a mencionar enseguida, y varios de los inhibidores de proteasa como el indinavir. Paciente que apenas va a empezar el tratamiento. Si no es polimedicado, el efavirenz, que también vemos enseguida, la entricitabina, el darunavir, que es un inhibidor de proteasa, o la lamivudina, que es otro análogo nucleócido inhibidor de transcriptasa reversa. Entonces son como ejemplos de inicio de tratamiento. O sea, combinan más entre estos. Y para pacientes polimedicados hay varias opciones. Se usan más en las combinaciones el tenofovir, el raltegravir, que es un inhibidor de integrasa, y la entricitabina. Entonces esos son ejemplos de medicamentos que se usan en circunstancias específicas. Segundo grupo, análogos no nucleócidos inhibidores de transcriptasa reversa. ¿Cuál es la diferencia con estos? No se fosforilan y no se unen al sitio donde se unen los análogos nucleócidos. Entonces estos no se tienen que fosforilar. Eso disminuye la posibilidad de resistencia. Se unen en un sitio diferente al sitio donde la enzima va leyendo las bases o los nucleócidos o nucleótidos y hacen que la enzima se modifique. Entonces estos no se fosforilan, se unen en un sitio diferente al otro grupo, cambian la conformación de la enzima y ya la enzima no funciona. Entonces esa es la diferencia con los del primer grupo. Tenemos entonces como ejemplos el nevirapine o nevirapina. Lo encuentran con las dos, con la E o con la A al final. No es nada inclusivo ni nada de eso. Estas se usan en embarazada. Entonces nevirapine, nevirapina es elección en embarazada. Elección en embarazada. Es uno de los que se usa en paciente embarazada. Este tiene interacciones con citocromo. Entonces un paciente polimedicado, nevirapine, no se puede. Y mucho ojo que dentro de las interacciones están los anticonceptivos. Entonces la warfarina, medicamentos de epilepsia, medicamentos de diabetes, antihipertensivos, medicamentos para dislipidemia, varios antibióticos, anticonceptivos. Entonces tengo riesgo importante de interacciones. Y recuerden también el riesgo de interacciones cuando el paciente tiene tuberculosis y se combinan antituberculosos y antirretrovirales. Entonces paciente polimedicado, nevirapine, no. Muchos de los análogos nucleócidos y los análogos no nucleócidos pueden ser hepatotóxicos. También pueden causar alteraciones neurológicas, convulsiones, alucinaciones, cambios de comportamiento, delirium, desorientación, agitación y también alteraciones hematológicas, disminución de glóbulos rojos, disminución de neutrófilos, disminución de plaquetas. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Efavirenz es de los de elección para pacientes que apenas inician tratamiento. Entonces, de elección para pacientes NAIP. Problema. Entonces, medicamentos de los no. Primer no, gigante. Polimedicados. El efavirenz tiene muchas interacciones. Es tanto el potencial de interacciones que es inductor en unos citocromos o en un citocromo e inhibidor en otro. Entonces puede quitar efecto de unos medicamentos y aumentar riesgo de toxicidad de otros.
Entonces, efavirenz prohibido en paciente polimedicado. Y también está prohibido en embarazadas. Malformaciones demostradas en humanos. Entonces, efavirenz no polimedicado, no embarazada, sí paciente SNAIP. También puede ser hepatotóxico y neurotóxico. Y dentro de la neurotoxicidad, como un dato curioso, puede causar alucinaciones vívidas. El paciente está tranquilo haciendo sus cosas y de un momento a otro, ¡pum!, empieza a alucinar y se desconecta al medio. Entonces, prohibido en embarazo, riesgo de neurotoxicidad. Entonces, ojo, un paciente que tenga un TEC, una infección del sistema nervioso, una hipomagnesemia, hipocalcemia, hiponatremia. Un paciente, por ejemplo, que tenga una encefalitis viral o que tenga una toxoplasmosis. Entonces, mucho ojo, una criptococosis meningia. Entonces, mucho ojo, el efavirenz no se recomienda en esos grupos. ¿Por qué? Por el riesgo de neurotoxicidad. Otro grupo. Entonces vimos análogos nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa. De ahí vimos análogos no nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa. Y ahora pasamos a otro grupo que se llaman inhibidores de proteasa. Estos actúan cuando ya el virus se integró con el DNA de la célula que invadió y se están formando proteínas para más virus. Entonces, estos inhibidores de aspartil proteasa bloquean la parte donde se organizan las proteínas para formar más partículas de virus. Entonces actúan en un paso posterior. ¿Qué ventaja tienen estos? Menos riesgo de resistencia comparado con los otros dos grupos. Entonces yo les estoy hablando de los grupos como por orden en que aparecieron y también de una vez como por probabilidad de resistencia del virus. Es más riesgo de resistencia a los análogos nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa. De ahí menos riesgo de resistencia con los análogos no nucleósidos inhibidores de transcriptasa reversa. Menos riesgo con estos inhibidores de proteasa comparado con los otros dos y así sucesivamente. Los inhibidores de proteasa siempre vienen dos medicamentos juntos, aparte de lo que esté combinado de otros grupos. Entonces siempre viene el ritonavir, o en su defecto, si no viene ritonavir, viene otro que no es de este grupo, pero tiene la misma función, ya lo voy a explicar, que se llama covicistat. Entonces siempre viene ritonavir con otro. Entonces, por ejemplo, ritonavir más indinavir, ritonavir más saquinavir. Entonces siempre viene el ritonavir y otro. ¿Por qué? Porque el ritonavir me va a dar un efecto que se llama efecto boost. Todos los inhibidores de proteasa también, o bueno, la gran mayoría, también inhiben citocromo. El ritonavir es inhibidor de citocromo. Cuando yo doy ritonavir con otro antiviral, el ritonavir disminuye el metabolismo por citocromo y eso hace que el otro antiviral aumente los niveles y aumente el efecto. De nuevo, tengo el ritonavir con otro del mismo grupo, indinavir, saquinavir, otros. El ritonavir ahí en la dosis de 100 miligramos, que es la que se da, no es antirretroviral. No alcanza a tener efecto sobre el virus. ¿Qué hace ese ritonavir? Bloquea el citocromo
Eso disminuye el metabolismo de los otros antivirales que recibe el paciente. Y eso aumenta el efecto de los otros antivirales. Eso es lo que se denomina efecto boost. Bloquea citocromo, disminuye el metabolismo, aumenta los niveles, la concentración de otros antivirales. Y ahí se aumenta, se potencia, boost, potenciar. Se potencia el efecto de los otros que vienen combinados. Este grupo, y también los que siguen, tienen el problema de que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, paciente con antecedente de infarto, busque otras opciones. Paciente con falla cardíaca, busque otras opciones. Paciente con diabetes, lo puede usar, pero tiene que tener el paciente controlado, tiene que vigilarlo muy bien. Paciente con dislipidemia, pues ya depende del caso, mejor busque otra opción. Entonces, estos y los grupos que siguen aumentan riesgo cardiovascular. Aumentan glicemia, aumentan valores del LDL. Entonces lo deben tener en cuenta. Les decía, estos son inhibidores de citocromo. Entonces tienen muchas interacciones. Tienen muchas interacciones. Entonces, ojo con los pacientes polimedicados. Mencionaba entonces el ritonavir que viene ahí en la combinación. Otro ejemplo es el darunavir. Este se los menciono por dos cosas. Uno, hace parte de los esquemas en pacientes naive, o sea, paciente que apenas va a empezar el tratamiento, que no ha recibido antes antirretrovirales. Y dos, el darunavir contiene grupo sulfa. Entonces no se puede usar en pacientes alérgicos a las sulfas. Entonces, ojo, paciente alérgico al trimetoprim sulfa, la pirimetamina sulfa, la sulfadiazina de plata, la sulfasalacina, lo que diga sulfa. Y pacientes alérgicos al captopril, a la furosemida, a la dipirona, al diclofenac, al omeprazol, mejor no mandar darunavir. ¿Por qué? Porque puede que sean alérgicos también al darunavir. No siempre ocurre, pero uno no coge los pacientes de cobayos a ensayar. Entonces, paciente alérgico a medicamentos que tengan grupo sulfa en la estructura, no se recomienda usar el darunavir, no se recomienda mandar el darunavir. Interacciones, todas las que usted quiera. Entonces veo por acá. Amidarona, ergotamina, que es para la migraña, rifampicina antituberculosa, benzodiazepinas, esteroides, medicamentos para dislipidemia, opioides, beta 2, agonistas, warfarina, que eso está en todas las listas que usted quiera, anticonvulsivantes, el Viagra, que es el sildenafil. Entonces, todo lo que usted quiera, interacciones. Por eso es importante tener en cuenta que los pacientes polimedicados no se recomiendan inhibidores de proteasa salvo que no haya más tratamiento. De riesgo importante de interacciones.